Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda semana de reflexión sobre el libro de Jonás. Quisiera que ustedes ahora lean la palabra de Dios. Sería el libro de Jonás capítulo 1, versículo 1 a 17. Entonces si pueden hacer pausa ahora para leer otra vez Jonás 1, versículos 1 hasta 17. Muy bien, pues espero que lo hayan leído ya. Y vimos la semana pasada esta dinámica del libro, ¿no? Que Jonás, el libro de Jonás representa el pecado y la gracia. O sea, el llamado de Dios, y el pecado es cuando se huye Jonás del llamado de Dios, va en la dirección opuesta. Y la respuesta de Dios, que es perseguir a Jonás y mandando una tormenta para que él se despierta y ya no sigue con este comportamiento autodestructivo. Y la otra cosa que dijimos la semana pasada, que es muy importante descubrir en nosotros de qué maneras podríamos estar huyendo. Incluso hoy mismo hemos huido en algunos aspectos del llamado de Dios, ¿no? Y el autoconocimiento es conocer estas maneras y estos modos de huir y dar la vuelta para regresar a Dios. Así que la semana pasada vimos lo que Dios dijo a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. O sea, le está diciendo: ve a Asiria, la nación más potente del mundo de aquel entonces, a la ciudad principal de este pueblo, y hay que llamarles a la atención porque su maldad, su violencia no es grato a mí. Y vemos la respuesta del Señor cuando Jonás intentó huir. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y ahí lo dejamos. Y vamos a seguir con este capítulo hoy, porque vemos que el resto del capítulo habla de la tormenta que Dios mandó y la respuesta de Jonás a la tormenta. Entonces, miren, ahora Dios envía un huracán para salvar a Jonás. Y es una tormenta peligrosísima. El barco está, la palabra que usa la Biblia es como se está intentando romperse, ¿no? Es como que se está realmente sufriendo este pobre barco. Y Dios no hace las cosas que nosotros hubiéramos pensado lo más correcto, ¿no? Él, para salvar a Jonás, manda una tormenta con la cual hay el riesgo verdadero de que no solo Jonás, sino también todos los demás en el barco se mueran. Y esta, ¿qué es? Es una intervención de Dios. Y nosotros hoy en día tenemos los alcohólicos anónimos, que han tenido, gracias a Dios, mucho éxito en ayudar a la gente que tiene problema de adicción. Y ellos hablan en su libro de guía, ellos hablan de una intervención. Y para los alcohólicos anónimos, ¿qué es una intervención? Es donde un grupo de familiares, normalmente, o también pueden ser amigos, van a una persona alcohólica y se acercan mucho, lo rodean y le dicen: tienes que darte cuenta de lo que está pasando con tu vida, que tienes un problema muy serio y tu vida está fuera de control. Y puedes admitirlo o puedes seguir negándolo y morir así.
Entonces, eso es una intervención, es algo dramático, fuerte, bastante desagradable muchas veces para la persona alcohólica, pero es un llamado a cambiarse porque estás perdido. Entonces, la intervención de Dios suele tener algo parecido, ¿no? Que es fuerte, nos sacuda, no es tan agradable, es una tormenta. Y frecuentemente eso es la única manera con la cual Dios puede entrar en la vida y ayudarnos a entender. No tenemos control de nuestra vida. Está grave la situación. Hay que admitir nuestra debilidad. Y esto puede suceder de diferentes maneras en nuestra vida. Por ejemplo, podemos tener unos sueños, unas metas, y hemos construido nuestra vida deseando tanto estas cosas. Y si puedo conseguir esto en mi vida, entonces mi vida valdrá la pena. Estaré feliz. Si no lo logramos, estamos devastados, ¿no? Y esas pueden ser cosas buenas, como tener un matrimonio bueno, feliz, fiel, unos hijos que le respetan, estudios bien logrados, un buen trabajo, todas esas cosas buenas. Pero si no logramos estas metas, Dios puede usar esta tormenta, esta dificultad, esta decepción, para llamarnos a entender, como dijo Jesús a Marta, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y es Dios, obviamente. Por otro lado, hay otra intervención de Dios que es más sutil y no parece una tormenta, pero lo es, ¿no? Y eso es la persona que hizo esas metas y quizás sus metas y sus sueños más importantes lo ha logrado. Y sin embargo, la tormenta sería como este vacío que hay si esta persona no se acerca a Dios, o lo tiene muy apartado en su vida, no es en el lugar central, sino muy periférico. Y este vacío dentro de ti, Dios está diciendo, esta es tu llamada, esto es la tormenta que puede ayudar, que entiendes que tiene que tener a mí en el centro. Pero con mucha frecuencia las tormentas más fuertes del fracaso, de la decepción, del sufrimiento, son las más adecuadas, como fue en el caso de Jonás, y son las que usará con frecuencia Dios para ayudarnos, ¿no? Son tormentas de amor. Y incluso la persona que no creen en nuestra fe católica, que tienen solo una sabiduría humana, admiten que las personas grandes que han hecho cambios dramáticos en la historia del mundo siempre han pasado por muchos fracasos y sufrimientos y dificultades, ¿no? Incluso en el nivel puramente humano, el fracaso y el sufrimiento puede forjar una nobleza interior, una nobleza de carácter. Entonces, ahora bien, no voy a decir que las tormentas siempre crean personas nobles, personas de profundidad y sabiduría y bondad. ¿Y por qué no siempre sucede así? Porque es muy crucial nuestra respuesta a la tormenta. Por ejemplo, aquí puede ser que alguno de ustedes que esté escuchando podría admitir, sí, yo tengo amargura en mi vida hacia fulano de tal, ¿no? Una cierta persona, y es culpa de esa persona por lo que me ha hecho, ¿no? Y estoy de acuerdo que varios de ustedes han sufrido mucho a manos de los demás, pero no estoy de acuerdo que es a causa de eso que hay esa amargura, ese rencor, ¿no? Porque nuestra falta de perdón es la causa verdadera del rencor y tal.
Entonces es la respuesta a la situación que forja nuestro carácter. Entonces la tormenta, regresando ahora a este capítulo primero, la tormenta llega a Jonás, es una intervención, Dios que lo agarra y lo sacuda y está diciendo, tienes que cambiar y despiértate, vas por mal camino, como San Pablo, ¿no? Que está tumbado de su caballo y Dios lo gira 180 grados y lo hace entender que tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo responde Jonás? Y hasta este punto hemos visto a Jonás haciendo varios errores y huyendo de Dios, y está ahí dormido mientras los otros están en una situación dramática. Ahora podemos comenzar a aprender de su buen ejemplo. Mirando podemos aprender. Entonces, él lo que hace es, más bien, perdón, es el capitán que baja a hablar a él y lo sacuda. Y Dios se pone de pie y dice, soy responsable de la tormenta. Entonces dice de manera clara, abierta, no hay intento de hacer excusas. Sé que es culpa mía el hecho de que esta gran tormenta nos está poniendo a todos en este barco en peligro. Y no solo en este barco, sino los otros barcos que pueden haber ahí alrededor. Todos están en peligro a causa de mi pecado. Y pues hay que reconocer que Jonás, tomando esta responsabilidad, hace muy bien. Y no quiero entrar mucho en esta pregunta, pero una pregunta que se podría hacer ¿es justo que los demás sufren por el pecado de Jonás, los en este barco, los otros alrededor? Y es una pregunta muy interesante, no tenemos tiempo para entrar mucho ahora. Solo que sí hay que notar que nuestra vida es un tejido de relaciones con los demás y con frecuencia sufrimos a causa de los pecados no solo nuestros, sino de los demás. Y hacemos sufrir no solo nosotros con nuestro pecado, sino a los demás. Entonces, esto es un tema profundo, no voy a seguir con esto, pero sí se puede notar, ¿no? Entonces, Jonás, ¿qué dice? Dice, es mi culpa, se pone de pie, toma responsabilidad. En este momento comenzamos a ver su verdadero arrepentimiento. Porque él, como habla, digamos, se ve que dice, soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces no está hablando de sí mismo mucho, sino de su pueblo y su Dios. Y el arrepentimiento verdadero tiene este enfoque, ¿no? Es diferente de los marineros que, según parece, están obsesionados con una sola cosa. ¿Cómo salgo yo de este lío? Y dicen, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? ¿No? Entonces, están dispuestos, sí, a acudir a Dios para que Él les ayude, pero parece que en este momento es solo para salir del problema, es un enfoque egoísta. Y muchas personas regresan a Dios por problemas en su vida. En la tormenta es buen momento para mirar hacia Dios y buscar ayuda, ¿no? Que es más fácil, más difícil, pero hacer cuando todo va bien en nuestra vida. Entonces están ahí, eso es un punto de partida, pero no es suficiente. Y vemos lo que hace Jonás. Él levanta los ojos a Dios, comienza a hablar de Dios, deja de pensar en sus propios problemas. En cierto sentido, incluso deja de pensar en sus pecados, está simplemente pensando en Dios, mirando a Él. Y mire el fruto de esta mirada. Él dice, mi Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Empieza a pensar en la grandeza de Dios.
Y ahí hay este arrepentimiento. ¿Cómo hubiera sido tan necio de intentar huir del Dios al cual pertenece todo el mar y toda la creación? ¿Cómo pude ser tan ingrato con aquel que me ha dado todo lo que tengo, todo lo que soy, como para huir de lo que él me pide? Entonces, y nuestra perspectiva es algo tan importante, ¿no? Por ejemplo, este libro aquí, un buen libro, si yo lo intento leer así, ¿no? Poniendo mis ojos ahí en la página, pues no voy a ver mucho, ¿no? Cada letra va a ser enorme y no puedo enfocarme bien y no entiendo lo que está escrito ahí. No veo bien las letras ni las palabras ni puedo captar el sentido. Pero si aparto mi ojo y lo veo ya desde una distancia más razonable, las cosas pequeñas de lo grande que eran enfrente de mi ojo vuelven pequeños y ahora puedo ver con la perspectiva correcta y entender el sentido. Y es un poco así con nuestra vida, ¿no? Si los problemas son como las letras, si tenemos la cara solo metido en el problema y eso es lo único que estoy percatando, pues no voy a tener la perspectiva correcta, no voy a entender el sentido, ¿no? Mi reputación, mis metas, mi agenda, mis planes, mis heridas, mis sentimientos no son lo principal. Lo principal es Dios. Y la pregunta que me puede ayudar a aclarar bien, cambiar mi modo de ver es: ¿qué has estado haciendo por Él? ¿Qué he estado haciendo por Él? Y no tanto pensando, oh, ¿qué Él está haciendo por mí? ¿Por qué estos problemas? ¿Y por qué tal? Entonces, solo así todo cae en su lugar, y eso es lo que hace Jonás, ¿no? Las cosas grandes comienzan a hacerse pequeños porque Dios vuelve a ser grande para él. Y cuando esto sucede, él entiende perfectamente lo que está pasando, lo que él ha hecho, lo que tiene que hacer, y todo sale bien. Entonces, él dice, la única forma en que voy a poder ayudarles a salir de este peligro es si me arrojan al mar. Y él dice, esto es lo que yo merezco. He estado huyendo de Dios, esto tiene que parar ya, ahora, no después, ni vamos al puerto, nada. Métenme en el mar para que ya no esté yendo más lejos de Dios, ¿no? Y de su voluntad. Y mire lo que pasa. Él está lleno de calma, de valentía, está pensando muy racional y muy claro, porque el arrepentimiento siempre aclara la mente y da fuerza a la voluntad. Y ellos no lo quieren hacer, tal vez porque tienen miedo a ofender a su Dios, pero eventualmente se dan cuenta que no hay otra solución, lo arrojan al mar. Y cuando Jonás entra en el agua, él encuentra ahí debajo de las olas el amor y la provisión de Dios. Y pues nosotros también, siempre que obedezcamos a Dios en tiempos oscuros de tormenta y dificultad, aunque parezca que obedecerle no te llevará a ninguna parte, que acabarás más frito de lo que estás, si confías en Dios y lo obedeces ya, no mañana, sino ya, encontrarás como Jonás que debajo de las olas Dios nos está cuidando. Y sin saberlo, Jonás está siguiendo en los pasos de Jesús, quien dice muchos años más tarde, dice en la Biblia, como Jonás entró en la muerte por 3 días, en la tumba por 3 días y volvió a salir, yo moriré y resucitaré. Entonces Jesús se sumergió en nuestra miseria, se cargó de nuestra muerte. A diferencia de Jonás, él no lo merecía,
y debajo de las aguas, habiendo entrado Jesús ahí en las dificultades, en la misma muerte, nosotros también podremos, como Jonás, encontrar la salvación, la provisión de Dios. Así que pues vamos a dejarlo aquí con esta reflexión sobre esta intervención de Dios, ¿no? Y recordando que en frente a la tormenta nosotros podemos reaccionar bien o podemos también reaccionar rebelándonos, no queriendo pues encontrar el plan de Dios en todo eso. Y según nuestra reacción pues se forjará un carácter más noble, más lleno de bondad, como sucedió en Jonás, o menos, ¿no? Entonces vamos a poder terminar así, pidiendo que el Señor nos ayude a ver en el libro de Jonás lecciones cada uno para nuestra vida. Dios les bendiga.